tardes a todos y a todas. Bienvenida a esta número 6 de la Hora Verde. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Mi nombre es Ángel Comas y aquí con mi compañero. Hola, saludos. Le habla María Hernández para los que no me conocen. Gracias por sintonizar nuevamente a esta sexta Hora Verde. Y esta tarde tenemos a un invitado muy especial donde vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y creo que le vamos a dar, yo creo que vamos a sacudir un poco la mente de los que nos están sintonizando, que creemos que es necesario, sobre todo a raíz de todo lo que está sucediendo en el país, hablar del colonialismo, de la austeridad y el impacto que tiene en el imaginario colectivo y en la subjetividad de cada uno de nosotros y nosotras. Pero antes, vamos a nuestra Hora Verde. Así que, ¿qué tenemos hoy, Mari? La hora es la historia. ¿Verdad? Como ya hemos mencionado en los programas anteriores, pues nosotros tenemos el compromiso, ¿verdad?, de educar, y parte de ese proceso es rescatar un poco la memoria histórica de nuestro país. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que sucedió el 21 de mayo de 1948, donde la legislatura, ¿verdad?, de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, compuesta por el Partido Popular Democrático, liderada por Luis Muñoz Marín en ese entonces, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Aprueban 3 proyectos de ley que, ¿verdad?, son antecedentes a lo que fue la ley de la Mordaza, la ley 53, ¿verdad?, que si no sabían, esa ley lo que hizo fue reprimir, castigar con 10 años de cárcel o hasta $10,000 en multa, o en algunos casos ambas, a las personas que promovían el independentismo o cualquier ideal contrario al gobierno insular. Y ese es entonces ¿verdad? Eso sería todo para la cápsula informativa de hoy de la hora de la historia. Mira, ahora que tenemos conmemoramos, ¿verdad? No conmemoramos, ¿verdad? Reflexionamos sobre las implicaciones de la ley de la Mordaza. Me trae mucho a la atención de cómo en el contexto que se dio, cómo la gente, ¿verdad?, iba reflexionando sobre sus condiciones económicas, sus condiciones de trabajo, sus condiciones sociales que iban en deterioro, y desde la invasión estadounidense en 1898, ellos promovían, ¿verdad?, que si se alineaban a Puerto Rico, combatían al crimen, ¿verdad?, al régimen español, y entonces iban a otorgarnos unos derechos, ¿verdad? Y todo ese ideal que todavía al sol de hoy Estados Unidos promueve a nivel mundial, que ellos son los portandartes de la libertad y de los derechos. La gente empezó a cuestionar que las cosas no eran tan así. Y en ese levantamiento colectivo, en ese pensamiento, empiezan a darse estos eventos de reprimir el que esas voces fueran adeptos, que tomara mucho más fuerza. Conocemos la historia de Blanton Winship, la historia de la masacre de Ponce, fueron los eventos referentes a la ley de la Mordaza, pero esa ley que criminalizó no solamente el ideal independentista, sino el ideal cultural de lo que es ser puertorriqueño, el que no podíamos alguna melodía de una canción, ¿verdad?, y tan siquiera utilizar la bandera, ¿no? Para ese entonces la bandera era símbolo de resistencia y era una amenaza a ese gobierno insular. Claro. Entonces los desaparecían, los carpeteaban, y cómo eso ha calado en el imaginario colectivo, que hasta 60 y tantos años, hasta llegar al 2020, todavía muchas generaciones han, ¿verdad?, como decía Carl Jung, que tú pasabas, ¿verdad?, la evolución de la psique tenía que ver con todos esos eventos que iban sucediendo a través de la historia, cómo nosotros heredamos ese miedo a levantar la voz en contra de la injusticia que es el coloniaje que vive Puerto Rico, el resaltar la cultura, pero es bien interesante cómo en ciertos aspectos nos llenamos de mucho orgullo cuando vemos a deportistas, artistas, científicos, ¿verdad?, haciendo grandes cosas a nivel mundial. Decimos, somos puertorriqueños,
pero en términos políticos, pues nos separamos un poco y cuando hablamos de independencia, ¿verdad? Se asume el discurso del gobierno imperial en contra de lo que significa la libertad del país. Y eso fue una de las cosas que consiguió la ley de la mordaza. Y para cerrar, yo estaba leyendo un libro sobre el franquismo y ellos, para poder superar el duelo colectivo de la sociedad, ellos pasaron una ley de memoria histórica y de duelo. Ese es el nombre en esa línea. Y aunque aquí se hizo un fondo para atender a las familias víctimas de la ley de la mordaza, en Puerto Rico nunca se ha pedido perdón por el coloniaje. Claro, seguimos siendo colonias, pero no se ha pedido perdón por esa represión, por las carpetas. Unas heridas muy profundas. Y desde ahí seguimos trabajando para entender lo que nos pasa. Y se los traigo ahí. Aquí tenemos al doctor Eduardo Lugo, que es psicólogo clínico comunitario, profesor en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y les traigo eso a la mesa para ver cómo todavía en el 2020, aunque se han dado eventos significativos, pero cómo nosotros seguimos cargando como sociedad esas heridas, que no hemos podido pasar un duelo sobre lo que es ese yugo colonial. No sé, tiro ahí. Buenas tardes a María Ángel, y primeramente le quiero dar las gracias, ¿verdad?, por la invitación para estar en esta conversación tan interesante con ustedes. Ahorita a lo mejor verán mi nena fluir por ahí en estos live. Son así, ¿verdad? Mira, me parece un tema bien pertinente. El trabajo que yo hago a nivel de investigación y a nivel de acción social tiene que ver con juventud. Se ven en la parte de atrás, tenemos el banner del proyecto que ahorita vamos a estar hablando, que es el Impacto Juventud. Y a través de las conversaciones con los jóvenes, ahorita fuera de cámara, me están comentando que durante el verano 2019 se dieron una dinámica bien interesante. Esto para ponerle un ejemplo, ¿verdad?, donde hubo mucha juventud. Sabemos de los jóvenes que se tiraron a la calle, que se empoderaron, que reclamaron la renuncia de Ricky, que se indignaron, no solamente por lo que decía el chat, sino por lo que representan las palabras, ¿verdad? De lo que se estaba diciendo allí. Pero yo creo que también es bien importante nosotros tener una conversación en algún momento con aquella juventud que no pudo estar en esas protestas, pero quería estar en esas protestas. ¿Y por qué no pudo estar en esas protestas? Yo tuve conversaciones muy interesantes, por ejemplo, con estudiantes y otros jóvenes que me decían, mira, yo quiero ir, yo apoyo. Sin embargo, mi familia no me lo permite, mi familia no me va a prestar el carro. Mi familia ha conversado conmigo y se ha conmigo porque yo quiero estar en esos espacios, ¿verdad? Y ciertamente en algunas ocasiones tenía que ver con razones político-partidistas en términos de las alianzas que tenía la persona y que tenía la familia, pero en otras... Hola, Isabel. Pero en otras ocasiones no tenía que ver con eso. En otras ocasiones, yo pedía a mis estudiantes que tuvieran conversaciones con sus abuelos, porque a veces no eran ni los papás, eran los abuelos, con sus abuelos, con sus papás, que conversaran el por qué, sin molestarse, que tuvieran una conversación, ¿verdad?, de por qué ellos no podían ejercer su derecho democrático a la protesta, ¿verdad?, independientemente que tuviéramos una diferencia de idea. Y hubo una variedad de contestaciones, pero algunas de las contestaciones que me llamaron la atención tenía que ver con abuelos y padres, madres, que le confesaron por primera vez a sus nietos y a sus hijos que ellos fueron carpeteados, que ellos se acuerdan cuando había un carro fuera de su casa con tintes negros, y que después más adelante se enteraron que ellos tenían una carpeta por su actividad política. Entonces, ¿qué pasa? Es un trauma literal, lo que nosotros en la literatura llamamos un trauma intergeneracional, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con la represión política, que es un diseño, no solamente afecta a las personas en ese momento histórico,
sino es algo que vamos a ver pasando de generación en generación, ¿verdad? Y a eso usted le puede añadir un montón de cosas. Usted le puede añadir las partes de nuestra historia que nos borran de nuestros libros de historia. Cómo hay cosas que no nos enseñan acerca de nosotros para nosotros orgullosos de nuestra identidad completa, incluyendo una identidad de resistencia, ¿verdad? Cómo se utiliza la historia como un mecanismo para invisibilizar lo que ha sido una historia de resistencia que definitivamente la hemos tenido desde los taínos hasta el día de hoy, ¿verdad? A través de los libros de historia tratamos de suavizarla, utilizamos algunos calificativos, escondemos partes de la historia, como lo que hizo el alcalde de Lares hace como 10 años atrás, que le cambió el cognamento de Lares a la ciudad de los cielos abiertos. De los cielos abiertos. No, y Eduardo, y hablando también de parte, ¿verdad? Esa parte de suavizar, lo vemos también con la bandera. La bandera, ¿verdad? En aquel entonces era un símbolo, como mencionamos, de resistencia y los que la utilizaban eran perseguidos. Y luego del 1952 se utiliza, ¿verdad? Luis Muñoz Marín la adopta como la bandera de Puerto Rico y entonces se comienza, ¿verdad? Se le comienza a dar ese giro distinto y esa visión distinta a lo que es la bandera, lo que representaba la bandera en aquel entonces. E inclusive la han cambiado hasta el color, ¿verdad? Como parte de una asimilación con los Estados Unidos. Definitivamente. Mira, yo hablo con mis estudiantes, yo ofrezco un curso de diversidad humana. Yo me río porque a veces dicen que Eduardo Lugo es el profesor psicólogo político. Yo soy psicólogo político, pero la política tiene que ver con la psicología, ¿verdad? Como Ángel y yo muchas veces hemos hablado. Y esta cuestión de la ciudad de los cielos abiertos, la gente no le da el significado que yo pienso que amerita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero que es una manera de cristianizar el pueblo, ¿verdad? De imponer una visión particular religiosa al pueblo de Lares. Y por otro lado, es un intento de borrar una identidad de pueblo. El pueblo de Lares es uno de los pueblos con una de las identidades más fuertes en términos de lo que tiene que ver con la resistencia política en Puerto Rico. Y entonces a lo mejor en este momento esta generación dice, no, pues eso no importa, eso son solamente palabras. Pero esas palabras no es lo mismo yo decir la ciudad de los cielos abiertos, que yo fortalecer esa historia de resistencia generación tras generación y qué impacto tiene eso en la mentalidad de las personas, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar dos cosas, ¿verdad? Nosotros somos colonia hemos sido colonia por más de 500 años, primero de España y después ahora de los Estados Unidos, y eso es un momento político, económico, social que tenemos que considerar, pero por otro lado hay una serie de acciones hacia la colonialidad, lo que se le ha llamado la colonialidad, que son todas estas cosas que se hacen para ir moldeando la mente del puertorriqueño o del colonizado, no solamente del puertorriqueño. Nosotros no hemos sido los únicos que hemos pasado por eso. Cosas como la que estamos mencionando precisamente son las que se usan para ir moldeando esa mentalidad y fomentar una dependencia del colonizador. Me está interesante cómo este alcalde dice, se refiere así ahora a Lares, y es una de las maneras ¿verdad? De esconder lo que es la historia y la importancia del lenguaje en la construcción de nuestra realidad, ¿no? Porque a Lares se le reconoce como el altar de la patria, y eso tiene unas implicaciones políticas muy profundas, ¿verdad? Por lo que sucedió en el Grito de Lares, y es una manera sutil de ir escondiendo ese evento significativo que era una reivindicación de los jornaleros, ¿verdad? Y de la clase trabajadora en aquel entonces, para que entonces la gente no se acuerde, no se hable de Lares como este lugar hermoso que lo es, ¿verdad? Pero le da otra connotación y el lenguaje ahí es muy importante, y eso es parte de los mecanismos de colonizar la subjetividad de los pueblos, ¿no? Definitivamente, y esta invisible, lo que estamos hablando ahorita de la invisibilización es sorprendente la cantidad de cosas que nosotros, particularmente nuestros jóvenes y nuestra niñez, nos saben sobre nuestra historia.
porque a menos que se encuentren con algún profesor que tenga una conciencia histórica mucho más completa y que la exprese en el salón de clase, muchas veces no se enteran de este tipo de muchos eventos. Nosotros el año pasado, por ejemplo, en noviembre, el proyecto Impacto Juventud en la Universidad de Puerto Rico, que entiendo yo que todavía es uno de esos bastiones, tratamos de que sea, ¿verdad?, esos bastiones donde podamos hablar libremente acerca de la historia de Puerto Rico, de la resistencia, donde se dan esos movimientos, ¿verdad?, de resistencia política. Nosotros hicimos una exhibición en la biblioteca sobre diferentes eventos históricos en Puerto Rico y la sorpresa mía era la cantidad de cosas que nuestros estudiantes literalmente no conocían sobre nuestra historia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos generación por generación, estamos perdiendo la memoria histórica de nuestro pueblo, se mantiene en un sector bien pequeño que la valora. Desafortunadamente, el partidismo político, que es el cáncer más grande, uno de los cánceres más grandes de este país, ¿verdad? Ha coaptado lo que es la historia, porque no importa si usted viene del partido del que usted venga, de la ideología que usted venga, es importante que como ser humano usted conozca su historia completa y que usted conozca también quién es el que narra su historia, porque esa es otra de las problemáticas que tenemos, ¿verdad? Hay personas que narran la historia de una manera particular para poder influir la mente de las personas, ¿verdad? Y yo siempre digo a mis estudiantes, no se quede solamente con la perspectiva de Eduardo Lugo, usted escucha a otra gente, usted mire ver cómo otras personas interpretan este evento histórico, ¿verdad? Pero usted tiene que saber, usted no puede mantenerse ciego, y parte del propósito del coloniaje es mantenernos ciegos, particularmente a esa parte de nuestra historia que tiene que ver con la resistencia. Mira, Eduardo, hablas de el cáncer, uno de los cánceres más profundos que tiene este país, y son el bipartidismo, que utiliza un discurso, uno de ellos simplemente dice, aquí no hay ningún problema en materia de estatus, por tanto, lo que hay que es mejorar la administración y tener la relación con Estados Unidos por lo general para los fondos federales, etcétera. El otro habla de que las cosas mejorarían si nos anexionamos a la nación estadounidense. Pero bajo la presunción que tú mencionas de que nosotros vamos a ser parte, pero despojándonos de lo que somos para hacernos parte de ellos. Y ese es el proceso de colonización, de que ¿quién soy yo? Pues soy parte de Estados Unidos, no soy este puertorriqueño, que mi cultura se formó dentro de un esquema colonial, hispanoparlante, tengo una cultura ya bien arraigada, bien sólida, pero hay como una disonancia dentro de muchos de nosotros los puertorriqueños en materia de estatus, pero tienen los mecanismos para mantener a gran parte de la población votando por esos, por el contrario de sus intereses, pero ellos no lo saben, inconscientemente van, porque yo quiero que sea la estadidad, pero ellos no definen qué implica la estadidad, qué es la estadidad en Puerto Rico. Porque no es que nos vamos a mover y nos vamos a pegar un pedacito allí en la Florida o en Nueva York, sino nos quedamos en el Caribe. Pero ¿qué significa entonces ser Estado? El otro que dice que no pasa nada, no hablemos de ese tema, no hay problema. Y son parte de seguir agudizando el colonialismo por más generaciones. No, y parte de eso también es que nos han robado, vamos, la memoria histórica. Entonces, si no conocemos nuestra historia, pues, ¿verdad? Es parte importante de este proceso de libertad, de romper estos estereotipos que tenemos, ¿verdad? Debido a estos eventos históricos que han sucedido, donde se ha reprimido precisamente el pensamiento opuesto a lo que es el gobierno insular. Y yo creo que la otra cosa que nosotros a lo mejor los investigadores en las ciencias sociales le hemos hecho un pobre favor al país, ¿verdad? A la hora de entender el impacto del coloniaje, tiene que ver con lo que se llama la epigenética del sufrimiento, del trauma, ¿verdad? Hablábamos ahorita de esta cuestión intergeneracional que pasa en Puerto Rico,
con el coloniaje, y hay muchas investigaciones a nivel internacional que tienen que ver o que trabajan con poblaciones, por ejemplo, como nativos americanos o otras poblaciones que han sufrido procesos de opresión, y usted puede ver cómo se va reproduciendo generación en generación la pobreza, el sufrimiento, la dependencia, y muchas veces toma 2, 3 generaciones el poder salir de la pobreza para las personas, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de que el legado que nosotros le estamos dejando a nuestra niñez y a nuestra juventud es un legado de opresión. Y ese es un lenguaje que nosotros no utilizamos en Puerto Rico. Y lo hemos empezado a usar un poquito ahora porque estamos hablando del privilegio. Ahora todo el mundo habla de privilegio durante la pandemia. A veces yo tengo problemas con la manera en que definimos privilegio, ¿verdad? Sí, definitivamente tenemos que hablar sobre privilegio, pero por otro lado también tenemos que hablar, el otro lado de la moneda es el concepto de la opresión. Y en Puerto Rico no importa si usted es azul, si usted es rojo, si usted es verde, si usted es de ninguno de los colores, usted vive bajo un estado de opresión. Usted vive bajo un estado que no se le puede llamar, y que yo creo que ya el velo se rasgó hace rato, de que no se le puede llamar una democracia, ¿verdad? Un país donde hay una junta de control fiscal, que es la que toma las decisiones económicas para el país, que es la que decide cuál es la prioridad para la gente que habita en ese espacio. No se le puede llamar democracia, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Porque es esa misma Junta de Control Fiscal la cual establece lo que son las medidas económicas, cuál va a ser el énfasis económico nuestro, no por los próximos 5 años, no por los próximos 10 años, en algunos casos hemos hablado de 40, 50 años. O sea que básicamente yo puedo ver cómo lo que yo he construido, he tratado de construir por tanto tiempo para mis hijos, para mis nietos, poco a poco la Junta de Control Fiscal lo que ha hecho a través de los poderes coloniales que le dio, by the way, el presidente Barack Obama, es hipotecar básicamente ese futuro y sentenciarlos a la pobreza, ¿verdad? No, y eso vamos a tocar más adelante. Qué bueno que lo traes. Vamos, ¿verdad? Según esperamos tocando los temas. Uno de los temas que íbamos a hablar era sobre precisamente eso, la Junta de Control Fiscal, cómo sigue perpetuando el colonialismo y promueve la austeridad. Y ya, de verdad, entrando un poquito más en las implicaciones, me gustaría ya ir entrando en el tema de la austeridad, porque el colonialismo sí promueve la austeridad. Entonces queríamos, ¿verdad?, que nos explicara qué es austeridad y qué implicaciones tiene ahora actualmente en Puerto Rico. Mira, las medidas de austeridad, vamos a empezar, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos acerca de cómo Puerto Rico sale de la situación económica precaria en que nos encontramos hace ya varias décadas, ¿verdad? No hay una sola solución. Así que cuando nosotros hablamos de austeridad, estamos hablando de una posición económica, ideológica, de un ente, que en este caso es la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y pues, digamos el gobierno federal, donde tomamos la decisión de pagarle a esos bonistas, de asumir otras responsabilidades y de cortar los servicios básicos, ¿verdad? Aquel sistema de promoción de salud, de bienestar de las personas que viven en ese país. Esto es algo que no es nuevo. Después de la debacle de los bancos en el 2008, muchos países en el mundo asumieron la austeridad como su fórmula para tratar de arreglar la economía. ¿Qué hicieron? Le dieron un montón de dinero a los bancos para tratar de salvar los bancos, pero si tú le diste ese dinero a los bancos, ¿qué pasó con la gente? Claro. Se parece un poquito a la conversación del COVID, ¿verdad? No sé si nos damos cuenta que estamos hablando de algo bien parecido. ¿Qué pasa con eso? Sí, es que son historias que si no las conocemos se repiten y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque cuando tú le das este bailout, ¿verdad? Que fue como se le llamó al dinero que se le dio a los bancos, para tú poder supuestamente compensar por eso que tú haces, tú aumentas los impuestos. Claro. Tú aumentas el de fiscal. No, y pones a la banca por encima de las necesidades del pueblo. O sea, primero es pagar la deuda, todo lo que se deba a los bancos, y después, si sobra algo, es para la gente.
Bueno, y muchos de ellos están detrás de las campañas de estos partidos que van entonces a legislar a favor de ellos. Y sobre la gente, quiere decir, en muchos de los países lo que pasó fue que hubo recortes, por ejemplo, en la educación, que hubo recortes en los servicios de salud física, que hubo recortes en los servicios de salud mental, que la calidad de esos servicios, evidentemente, al no haber suficiente dinero para poder costearlos, para poder tener los profesionales, que nos está pasando a nosotros ahora, ¿verdad? A cada rato estamos leyendo en los periódicos que se nos van los enfermeros, las enfermeras, los doctores, etcétera. Cortas eso para poder suplementar la banca en aquel caso. En el caso de nosotros está pasando algo bastante similar. Y entonces desproteges a las personas en unos momentos donde lo que es la pobreza, lo que es la desigualdad, Puerto Rico siendo uno de los países más desiguales del mundo, afecta lo que es la salud mental, la salud física de la gente. Y eso es algo que ya nosotros estamos viendo en Puerto Rico. Los otros días hablábamos, yo hablaba con mis estudiantes acerca de un informe de las Naciones Unidas, del World Health Organization, que decía que la próxima pandemia va a ser la pandemia de salud mental. Y yo le decía a ellos, ¿sabe qué? Eso le aplica al resto del mundo. A nosotros ya nos llegó eso hace rato. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos viviendo la austeridad ya hace varios años, no solamente las personas, particularmente las personas en pobreza, tienen un acceso sumamente pobre a servicios de salud mental, sino que además de eso hemos sufrido, seguimos sufriendo terremotos todavía. Yo siempre le digo a la gente, los que vivimos en el suroeste todavía, prácticamente todas las semanas, todos los días, sufrimos de terremotos, a veces de 4 punto algo, 5 punto algo, estamos pendientes de nuestras casas, tenemos esa tensión, esa ansiedad de que pueda pasar algo mayor, y entonces si el gobierno no puede hacer una cosa bien a la vez, imagínate tener que atender varias crisis a la vez, y son cosas que afectan la salud mental de la gente. Y eso no se dice en un vacío. Hay evidencia a nivel mundial de que las medidas de austeridad tienen un impacto en la salud mental y en la salud física de la gente, ¿verdad? Solamente tenemos que ver, por ejemplo, lo que pasó en Grecia. En Grecia hubo un recorte de 120% en términos del presupuesto para ofrecer servicios de salud mental. ¿Qué pasó? Se dispararon los problemas de salud mental, se dispararon los suicidios. Cada vez que yo leo en la prensa, si suicidó a alguien, yo no te puedo asegurar, porque yo sé que va a venir un periodista que me va a preguntar, un político que me va a decir, ¿cómo tú me aseguras que eso tiene que ver con la austeridad? Yo no te lo puedo asegurar porque yo no estoy haciendo una investigación en esa área, pero sí te puedo decir que hay precedentes en otros países que nos dicen que los suicidios van a aumentar, ¿verdad? Y que otros indicadores, tanto de salud física como salud mental, se van a ver en deterioro. Oye, Eduardo, a mí me interesa la realidad tiene que ver con lo que impulsó a esta persona a meter el suicidio. Es que es el neoliberalismo que tiene como instrumento principal la austeridad. No es solamente un sistema económico y político, también es un sistema cultural. Entonces, en esos mecanismos sutiles que nos van diciendo que lo que hay que estar positivo y enfrentar a la vida con sus adversidades y que poco a poco vamos a lograrlo, que si te lo propones lo alcanzas, que las oportunidades están ahí, corre y ve por ellas, y todos esos discursos que suenan muy bonitos y te pueden como que animar de momento, también lo que hacen es profundizar o son nuevas maneras de colonizar la subjetividad, porque entra esa lucha interna en que, pero yo estudié, me gradué de doctorado, pues entonces se supone que yo tenga un trabajo estable y yo me esfuerzo y cojo una certificación para especializarme más en esta área, pero no se me da ese trabajo. Es porque las condiciones de ese mismo sistema, políticas y económicas, no te ofrecen esa estabilidad. Entonces comenzamos a precarizar la vida. Bueno, comienzan a precarizarnos la vida. Y entiendo que por ahí es donde va
lo que tú dices de pobreza, de que tenemos una vida pobre en el sentido de que no tenemos un empleo estable, donde si queremos emprender se dan las condiciones para yo también entrar en el mercado ¿verdad? Y desempeñarme y que mi creatividad fluya, ¿verdad? Por mis talentos. No, todo eso se ha ido cortando y claro, ante ponernos entre la muralla, pues mucha gente no sostiene eso y decide entonces suicidarse. O sea que es darse el espacio para reflexionar sobre lo que es este sistema. Y el neoliberalismo, su mayor logro fue crear un sujeto nuevo que se cree libre, pero es un esclavo. ¿Eh? Y es bien difícil entonces comenzar a romper con todo ese coloniaje. Y en Puerto Rico yo lo veo mucho más complejo porque tenemos el coloniaje clásico y el coloniaje del neoliberalismo con otros mecanismos bien sutiles a través de los medios de comunicación y estos discursos de que si te lo propones lo logras, etcétera. Sí, y esos mismos discursos de si te lo propones lo logras, si trabajas suficientemente fuerte vas a poder alcanzarlo todo. Son cosas que son parte de ese proceso colonial porque vienen un poco de lo que es esa filosofía norteamericana, ¿verdad? De esta filosofía de if you work hard, you're going to get it, ¿verdad? Y que la gente que no llega, la gente que es pobre, son pobres porque tienen un defecto, y es el defecto de que no trabajan suficientemente fuerte porque las oportunidades están ahí, ¿verdad? Yo creo que un poco... No, es que es bien importante que las implicaciones que tiene la austeridad no solamente van a repercutir directamente en lo que es la salud mental, sino que como efecto dominó y tiene otras implicaciones como lo es el alza del desempleo, como lo es, ¿verdad? Los suicidios, como bien mencionaste, un deterioro en la salud pública. Sabes que es un efecto dominó que va a tener, ¿verdad? En todo lo que es servicios y las redes de protección que son bien importantes en una sociedad. Definitivamente, pero yo creo que ese tema, Ángel, yo creo que tú me conoces y me preguntas me menciona la cuestión esta del positivismo. Y yo creo que nosotros la psicología tenemos una culpa increíble de promover a veces esta visión de que si tú eres positivo, si te rodeas de gente positiva, tú vas a poder lograr lo que tú quieres. Y no es solamente la psicología, ¿verdad? Hay múltiples personas, ¿verdad? Y profesiones por ahí tratando de vender una idea donde tu parte cognitiva va a cambiar la realidad objetiva que está viviendo el país, ¿verdad? O sea, yo no quiero que me malinterpreten, tampoco es que evidentemente uno va a ser una persona negativa, pero tú sí tienes que saber que las condiciones que en este momento tiene el país son condiciones que no son fáciles. Estamos teniendo estudiantes que están invirtiendo mucho dinero para poder estudiar y al final del día, cuando salen, hay una precariedad de trabajo increíble. La psicología es un ejemplo. O sea, nosotros tenemos estudiantes nuestros en la psicología que terminan con préstamos de $150,000, de $160,000 su educación de doctorado. ¿Y qué pasa? Cuando salen, tienen que estar en tres universidades, 4 universidades, ganándose $1,800, $2,000 por dar un curso, tratando de empatar un salario sin unos beneficios marginales, ¿verdad? Algo con lo cual nuestros padres crecieron, pensar en un plan médico, en un plan de retiro, en lo que llaman estos safety nets, estas aseguranzas de vida que se supone que tú estás trabajando para ella porque tú aportas para ella. Hay muchas personas que no tienen eso hoy en día. Personas que se están cuestionando si en realidad deberían estar estudiando por el impacto económico que tiene. Yo he tenido estudiantes de psicología que han tenido que dejar la carrera y se han tenido que ir a trabajar porque sus familias están en un nivel de pobreza donde necesitan que fulanita de 17, 18 años, 19 años, que tenía aspiraciones de estudiar, de una familia que toda la vida tuvo las aspiraciones de que sus hijos estudiaran, no pueden porque necesitan que todo el mundo en la casa esté trabajando, ¿verdad? Y yo creo que una de las crisis más invisibles que nosotros estamos viviendo ahora mismo es la crisis de salud mental, no solamente del pueblo puertorriqueño, sino la crisis de salud mental de nuestra juventud, particularmente nuestra juventud
en las universidades. Te hablo de la universidad porque es donde yo trabajo, ¿verdad? No tengo los datos sobre jóvenes que no están en la universidad, pero nosotros tenemos muchos estudiantes con unos problemas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, jóvenes que todavía experimentan sonidos, experiencias que se parece a lo que pasó durante el huracán María y no han podido lidiar con eso. Pues claro, no tienen un buen plan médico, no pueden no pueden recibir un buen servicio, llaman a un psiquiatra, por ejemplo, y el psiquiatra le dice, la primera cita te cuesta $175 y by the way, no cojo plan médico. Tenemos una serie, tenemos un serio problema de salud mental. Yo ayer, durante una reunión que estaba con unos compañeros, mientras estaba reunido con ellos, sé que me van a preguntar ahorita sobre esto, ¿verdad? Del Task Force Social del Pueblo. Estábamos reunidos los que trabajamos con la niñez y la juventud, y mientras yo me reunía con ellos, le preguntaba a mis estudiantes cuál es su necesidad primaria en este momento. Porque sabemos que hay necesidad alimentaria, sabemos que hay pobreza en muchas de nuestras familias. Yo te diría que el 99% de mis estudiantes, su necesidad era una necesidad emocional y de salud mental. Y es que ya la carga es una carga que ningún cuerpo puede aguantar, que pocos cuerpos pueden aguantar. Terremotos, huracanes, interrupciones a la educación, austeridad, aumento de matrícula, cursos que a veces no necesariamente pueden tener la calidad que deberían tener por esos mismos recortes que se están dando en la universidad. Eduardo, entonces, una pregunta, y ¿verdad? Hablando un poquito de la universidad, porque sabemos, ¿verdad?, que la Junta de Control Fiscal, uno de sus planes es ir recortando o reduciendo el presupuesto que se le da a la Universidad de Puerto Rico. Me gustaría que hablara un poquito de cómo se ha ido afectando, porque ciertamente se han cerrado programas, se ha hablado de cierre de recintos, hay una disminución o habrá paulatinamente una disminución de personal, y esto obviamente afecta, ¿no?, a nuestra sociedad, especialmente a nuestra juventud. Así que me gustaría que nos hablaras un poquito sobre eso. Y mira, yo creo que empezando por eso que tú acabas de mencionar, la pregunta como tal es una pregunta que te lleva a un nivel de ansiedad bastante grande, ¿verdad? Yo creo que la gente, tanto profesores como estudiantes, vivimos en una ansiedad de qué es lo que va a pasar con la universidad, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las movidas? ¿Cuándo es que va a pasar lo que va a pasar? Es como si estuvieras esperando que la piedra te cayera encima, ¿verdad? Un poco. Y esa es otra cosa que afecta a la salud mental. ¿Cómo protegemos proyectos universitarios que son sumamente necesarios, pero que a lo mejor económicamente van a sufrir, no necesariamente porque no tengan la cantidad de estudiantes? Sí hay unos programas definitivamente que hay que reevaluar, ¿verdad? Como nosotros los mercadeamos a diferentes poblaciones estudiantiles para que se puedan fortalecer en términos de la cantidad de estudiantes. Yo creo que eso es importante, o sea, porque no podemos tampoco tapar el cielo con la mano. La universidad no es perfecta y hay unas cosas que definitivamente la universidad necesita mejorar, pero por otro lado, hablando de la cuestión colonial, hay programas que a mí me preocupan grandemente, que poco a poco se vayan eliminando, se vayan marginando, se le vayan quitando los fondos, porque no se consideren necesarios en términos de esa misma visión neoliberal que está hablando Ángel, ¿verdad? Estamos hablando de programas de historia, de ciencias políticas, incluso de investigación también. La investigación es algo sumamente importante. La gente, yo creo que aquí tenemos culpas compartidas, ¿verdad? En términos de que nosotros a veces los investigadores en la universidad no nos hemos tirado a la calle. A la calle me refiero a hablar con el pueblo acerca de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y el valor que tiene, y calcular el valor que tiene la universidad para nuestros pueblos. Yo creo que eso es algo sumamente necesario. Pero la investigación que se produce en la Universidad de Puerto Rico es investigación de calidad. ¿Qué pasa? Con los recortes que están habiendo en la universidad, la cantidad de investigación que nosotros podemos hacer se sigue cada día minimizando. Y si no se minimiza, que es el caso de muchas personas, hay personas que hacen investigación. Yo soy alguien que me siento que soy un experto en hacer investigación sin fondo. Y uno se ríe ya, ¿verdad? Uno se ríe porque uno busca maneras de poder lidiar con
con el asunto, pero eso no debería tener que ser, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo así, exacto. Sí, no, y tiene un aporte tan y tan valioso para el país, para el mundo, ¿verdad? Tiene un prestigio para la universidad, más allá del prestigio, tiene una utilidad para poder desarrollar políticas públicas que sean sanas y saludables para nuestra gente, ¿verdad? Particularmente hablando del área de las ciencias sociales. Y la investigación definitivamente se va a afectar en una universidad que cada día enfatiza más en la enseñanza y mucho menos en esos espacios de investigación. Me preocupa mucho y no quiero ¿verdad? Dejar de mencionar a mis compañeros profesores a tarea parcial que, como ya bien dijo ahorita, van y dan una clase en la UPR, después tienen que irse a otra universidad privada a dar otra clase, después terminan en otra universidad dando otra clase, están desprovistos muchas veces durante los veranos, no hay plan médico, cuando se interrumpen los semestres, como está pasando ahora. Hay universidades, ¿verdad?, que hacen algunos arreglos para tratar de apoyarlo, pero muchas de ellas no, y ya tienen unos compromisos contractuales y económicamente sobrevivir en esas circunstancias después que tú te quemaste las pestañas, como decimos nosotros, estudiaste, tienes tu doctorado, te fajaste, tenías el ideal de que si trabajabas duro, ibas a tener esa vida que te prometían, que al final ibas a tener eso, ¿verdad? Y en realidad eso no es lo que tienes, ¿verdad? Y entonces... Y ese ejemplo que tú traes de el profesor que está en distintas universidades, yo conozco de casos que se mueven en distintas universidades el mismo día. O sea, cómo lo hacen de verdad es corriendo, porque a las 9 de la mañana están en una universidad, a las 10:30 tienen otra clase en otra universidad, regresan a la universidad ¿verdad? Que iniciaron el día y están así hasta las 5 o 6 de la tarde corriendo de universidad en universidad. Eso es la precariedad y eso atenta, claro, el cansancio, la fatiga, el planificar, porque tú quieres dar una clase ¿verdad? Que cumpla con las expectativas, tanto tuyas como la de los estudiantes, pero las condiciones llega un momento que son insostenibles, ¿verdad? Y ahí entonces comienza a sintomatizar otras cosas, ¿verdad? Quizás hasta a nivel relacional en tu casa, irritabilidad. No, y hablando también de la fatiga, lo que muchas veces se ha hablado, el burnout, el famoso burnout de los profesionales. Claro, y con todo eso al otro día tienes que estar despierto y dispuesto o dispuesta a correr de nuevo, a dar tus clases y seguir ese ritmo. Es bien difícil. Definitivamente, yo creo que los dos dieron en el punto, ¿verdad? ¿Cómo el profesor y la profesora logran esto? A cuesta de su salud mental y su salud física. Porque claro, a lo mejor ese primer año no te cuesta, tú lo haces, corriste de universidad a universidad, encuentras la manera de poder lidiar con esto, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tú tienes que hacer eso año tras año, el peso que eso tiene en tu salud física y en tu salud mental es incalculable, ¿verdad? Entonces estamos literalmente viviendo en un sistema social y político que básicamente lo que está haciendo es que nos está matando. Somos seres sustituibles totalmente, ¿verdad? Los servicios de salud no son servicios de salud de calidad. No tenemos el espacio, como dijo ahorita, buenos espacios de salud mental para nosotros poder procesar, ¿verdad? Estos estresores, ¿verdad? Que nosotros hablamos en la psicología como los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Y entonces por el otro lado tenemos la austeridad. Mira, una de las cosas bien interesantes que yo descubrí en mi investigación sobre la austeridad en otros países, primero que la austeridad, como dijo ahorita, es una decisión, ¿verdad? No es que esto es lo que tenemos que hacer. Segundo, que hay países que han apostado al otro lado, que han dicho, yo voy a mantener la seguridad social para mi gente, yo voy a fortalecer los servicios de salud, voy a fortalecer los servicios de salud mental y voy a hacer otro tipo de negociaciones con la banca, con los bonistas, etcétera. Claro. Poniendo a la gente como prioridad. Esos países no han tenido las consecuencias
de suicidio, de aumento de problemas de salud mental que han tenido esos otros países que ya hemos mencionado, ¿verdad? Así que esto es algo que no es que lo tenemos que hacer de esta manera, sino de que la Junta de Control Fiscal, el gobierno federal y las personas que están a cargo de nuestro gobierno decidieron que lo importante era el pago a los bonistas y no era la salud de su gente, no era la educación de su gente. No, y lo importante también es que, y habiendo evidencia de que la austeridad no es la opción, y viendo, ¿verdad?, las implicaciones que esto tiene, no consideran, ¿verdad?, hacer lo opuesto a la austeridad, sino vamos a cortar fondos para estos programas que ayudan a las personas, programas de salud mental, programas de educación, y entonces invierten, ¿no?, el dinero en la paga a los bonistas y demás, que, ¿verdad?, que uno no puede entender a veces cómo, habiendo evidencia, que no tenemos que, ¿verdad?, que buscar, ya está ahí, no podemos entonces, ¿verdad?, irnos por ese camino que ya está evidenciado que funciona. Mira, y pues, a mí me gusta algunas veces jugar al abogado del diablo. Es que no lo hago como que, pues mira, pues no se puede hacer nada más. Yo no soy eco de Margaret Thatcher, de que pues no hay otra alternativa. Es que bajo la lógica del neoliberalismo, de estos gobiernos neoliberales, que son los que impulsan la austeridad, ellos pues piensan que esa es la manera que hay que gestar, porque contrario sería otro sistema que ellos no contemplan, los socialdemócratas o los socialistas, ¿verdad? O cualquier otro sistema que vaya más a la inversión pública que a la alabanza y el fetiche al sector privado. Así que el neoliberalismo en Puerto Rico, a través de la Junta de Control Fiscal, a través de los gobiernos del bipartidismo, ellos, y lo estoy viendo ahora en el manejo de la pandemia en Puerto Rico, que veo a muchos compañeros políticos, candidatos o el ciudadano común diciéndoles que muy bien, ¿verdad? Es que no, deberían hacer esto, deberían hacer lo otro. Y algunas veces yo pienso, no lo van a hacer porque su ideología no es esa. Y estamos a la merced y entonces gastamos tanta energía y tanta fatiga que eso nos produce, porque estamos esperando que esta gente de momento, por ejemplo, la secretaria del Departamento del Trabajo diga, vamos a poner esto a funcionar y que todas las personas que están desempleadas tengan su dinero y así entonces la economía. No, porque ella viene de un bufete que ubicó al pasado secretario del Departamento del Trabajo, que son clientes de la Junta de Control Fiscal. Así que no viene una visión en pro del pueblo, ¿verdad?, práctico, sino medidas de recorte, medidas de austeridad, tanto para la UPI como para el Departamento de Salud, la privatización de distintos sectores. Es que estamos en el medio de lo que es el neoliberalismo puro. Y por eso es que debemos, y esta conversación, ¿verdad?, abrirle el espacio a la gente de que este sistema es insostenible. No solamente el coloniaje, el sistema neoliberal es insostenible. Como mencionó Eduardo, nos está matando por diferentes francos. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos ir de nuevo a las mismas filas del bipartidismo a apostar a que ellos van a mejorar. Y aquí traigo el discurso que ellos utilizan, la demagogia de que pues entonces conmigo es el cambio y que hay que trabajar por un mejor país y que entonces los discursos trillados claro, que repiten año tras año. Claro. Mi hipótesis es que mientras nosotros sigamos siendo una colonia, es bien difícil hablar de gobernanza. Y por eso es que el neoliberalismo nos sigue pasando por el lado y no nos damos cuenta y se agudizan nuestras condiciones. No sé, Eduardo, ¿qué tú crees? No, y Eduardo y Ángel, yo creo que también es bien importante porque durante estos, ¿verdad?, últimos eventos que han sucedido, los terremotos, el huracán y ahora, ¿verdad?, la pandemia, se ha visibilizado aún más lo que es la austeridad, porque antes tal vez no lo teníamos muy claro, sí estaba presente, pero vivíamos, ¿verdad?, en la cotidianidad y demás, y yo creo que ahora, durante la pandemia, ya que se han exacerbado muchas otras cosas y ha tenido como un efecto dominó que lo mencionamos ahorita en otras áreas, se ha como, ¿verdad?, abierto la caja de Pandora, por decir así, y ya la gente se ha dado cuenta que vivimos, ¿verdad?, en unos niveles precarios. Mire, y yo creo que por otro lado es importante que destaquemos. Dame un segundito.
es importante que destaquemos que en ese Estado neoliberal, lo que es el apoyo a los problemas sociales que produce, que son producto de ese sistema neoliberal, se le delega a organizaciones, por ejemplo, como organizaciones de base comunitaria, ¿verdad? Que son las organizaciones, ahorita le hablamos, ¿verdad?, del Task Force Social del Pueblo, son organizaciones que año tras año, tiempo tras tiempo, están atendiendo una multiplicidad de problemas sociales que tenemos en el país, que muchos de esos problemas tienen que ver con el sistema colonial, que tienen que ver con el sistema económico, y lo hacen con una cantidad de fondos sumamente limitada, ¿verdad? Atender la violencia doméstica, atender la violencia en contra de la niñez, atender la situación de las personas sin hogar. Todas estas cosas el Estado las delega en estas organizaciones, y no solamente las delega, sino que básicamente las delega con una precariedad económica prácticamente insostenible, donde muchas de estas organizaciones, por un lado, tienen que estar compitiendo por propuestas para poder sobrevivir, y por otro lado, dependiendo de personas voluntarias que puedan hacer el trabajo que se supone que el Estado esté haciendo, ¿verdad? Eso, como decía el María, eso se agudiza ahora durante la pandemia, porque el Estado no pensó, o en el mejor de los casos no pensó, en el peor de los casos en realidad no le interesó articular de que esto no era una crisis solamente de salud, sino que era una crisis de salud, era una crisis social y ciertamente es una crisis económica también, ¿verdad? Una crisis económica en un país que ya estaba en crisis económica, pero era una crisis social. Entonces, me parece absurdo y a la misma vez me parece insultante que llevemos ya prácticamente ello para el día hasta la cuenta. A veces no sé si es sábado, viernes, miércoles, pero que llevemos aproximadamente como 2 meses en este proceso donde tenemos un task force económico, tenemos un task force de salud, no tenemos un task force social, tenemos un grupo que se autodenominó Task Force Social del Pueblo, que tiene más de 100 organizaciones representadas trabajando un sinnúmero de problemas sociales, que está literalmente diciéndole al gobierno, aquí estamos disponibles para servirle al país, para poder atender esta necesidad. Tienes una Organización Mundial de la Salud que te está diciendo, no puedes solamente atender la parte de salud de la pandemia, tienes que atender la parte social, porque lo que te viene encima de salud mental va a ser increíble, ¿verdad? Y sin embargo, por alguna razón que, bueno, a veces la entiendo y a veces no la entiendo, todavía es la hora que este grupo está trabajando por sí solo, sin reconocimiento, sin la articulación del gobierno. By the way, no es un grupo, son 2 grupos. Tenemos la mesa social que por otro lado también está trabajando sus iniciativas, ¿verdad? No, y yo creo que también es bien importante señalar que el tercer sector, o sea, estas organizaciones, tanto sin fines de lucro como con fines de lucro, han sacado básicamente la cara por las personas, ¿verdad?, que necesitan, como por ejemplo lo que es los comedores sociales, que, ¿verdad?, que uno de los efectos que hemos atravesado durante la pandemia es el hambre, y la realidad es que hay mucha gente que no tenía o no tiene que comer, y gracias a esta, ¿verdad?, por ejemplo, porque yo sé que tiene que haber muchas más organizaciones que han ayudado a mermar un poco, ¿verdad?, estas necesidades, al igual que también el colectivo feminista, que en estos días estaba viendo que tienen como un tipo de alacena, donde la gente, ¿verdad?, recoge artículos de necesidad. Y yo creo, ¿verdad?, algo bien importante que señalaste, que todas estas organizaciones están trabajando aún con la precariedad, ¿verdad?, que tienen, que no tienen fondos para poder operar, y a veces es tanta la necesidad que no tienen, ¿verdad?, no dan abasto para cubrir todas las necesidades ¿verdad?, que surgen y pasa la gente. Marí, y por otro lado tenemos al tercer sector, y por otro lado tenemos una ciudadanía que cada vez que hay un huracán, un terremoto, una pandemia, quien está resolviendo los problemas del país somos nosotros. Sí. No, eso incluso... Yo creo que un refrán que es bien pertinente es: el pueblo salva al pueblo. Y eso es lo que se ha visto demostrado. Pero eso es bueno que lo mencionemos, pero es bueno que lo mencionemos para empezar a descolonizar esa parte de nuestra mente, de que nosotros necesitamos
de los fondos de Estados Unidos para poder sobrevivir, que necesitamos del gobierno para poder sacar nuestros proyectos adelante. Ciertamente necesitamos un país que esté bien articulado, un gobierno que tenga a la gente como prioridad, pero por otro lado, al final del día, en la situación que estamos viviendo hoy en día, el pueblo es el que está salvando al pueblo, el pueblo es el que, por ejemplo, ahora mismo tenemos, nosotros vamos a estar trabajando, un grupo de amistades mías, vamos a estar trabajando con unas comunidades acá en el área suroeste, que todavía al día de hoy tienen toldo, que todavía al día de hoy la luz eléctrica es inestable. Y lo que nos todavía hay gente durmiendo en carros luego de los terremotos. Me lo dijeron y yo todavía, yo no podía ni creerlo. Todavía hay gente durmiendo en carros luego de los terremotos. Ya casi a unos meses ya, ¿verdad? Del evento. Mira, y estas comunidades que te estoy mencionando, muchas de ellas todavía nadie ha ido a educarles sobre el COVID, todavía no ha ido el gobierno a proveerle, porque son comunidades de alta pobreza. No sé quién necesita escuchar esto en este país todavía, pero nos vivimos en un país extremadamente pobre y cada día la pobreza se pone peor. Más del 57% de nuestra niñez vive en pobreza. Lo que se quieren comparar con Estados Unidos, porque nos comparamos mucho con Estados Unidos, con ese referente colonial, pues vamos a decir que somos, si fuéramos el estado más pobre de la nación americana. By the way, en un país, en Estados Unidos, que la ONU ha dicho que tiene unos problemas de pobreza infantil bastante grandes. Lo que pasa es que obviamente esa información se tapa. Claro, claro. Otra manera de colonizar. Exactamente, es otra manera de colonizar. Pero nosotros también tenemos otro sector en nuestro país que vive en extrema pobreza. De gente que no tiene techo, de gente que todavía vive en casas de zinc, de gente que no tiene electricidad. De gente que tiene pisos de tierra todavía en el siglo XXI, y eso pasa. Y hay gente que dice, no, eso no es posible porque nosotros somos un país de primer mundo. Todavía está esa idea de post Luis Muñoz Marín de que, ¿verdad?, lo mejor de los mundos todavía existe, aun cuando Promesa te dice que ese proyecto se cayó, ¿verdad?, que vivimos en la colonia y que tenemos una economía de enclave, o sea que no hay manera de nosotros rearticular este país a menos que nos liberemos del coloniaje clásico, que en este caso, ¿verdad?, lo tiene Estados Unidos sobre nosotros. Y estamos tan habituados de que las instituciones norteamericanas estén aquí, de ver dos banderas en las distintas instituciones, que se hable de estadidad, que se hable de fondos federales, ya se habla como algo muy trivial y es bien profundo. Por eso es que hay que transformarlo, yo no sé, desde la médula, pero porque de lo contrario, ¿verdad?, los problemas que estamos viviendo, añádelos con los problemas globales que el COVID es uno de ellos, pues van a ser mucho más graves y nosotros no tenemos la opción de que otros países vengan a ayudarnos, como pasó tras el huracán María, los terremotos y ahora el COVID, donde habían países que se ofrecieron a trabajar aquí gratis, pero tenían que pasar por el filtro de Estados Unidos y no pudieron. Y demonizamos a otros países, a nuestros hermanos antillanos, de que yo no quiero ser un país como Cuba o Venezuela, sin saber realmente. Fíjate, pero sin embargo, ¿verdad?, trayendo ese punto, sin embargo, Cuba ha sido de los países que yo creo que mejor ha trabajado esta pandemia del COVID. Y tanto que, ¿verdad?, la gente muchas veces lo critica o demás, y ha sido de los mejores países que ha trabajado el COVID. Claro. Oye, Eduardo, volviendo a lo del Task Force Social, ¿qué proyectos ustedes han hecho al gobierno? ¿Le ofrecieron los servicios? ¿En qué quedó todo? ¿En qué quedó todo eso? Déjame, antes de contarte algo sobre eso, tengo algo que me está picando que necesito decir. Volviendo a lo que dijiste ahorita, esta frase de que si usted trabaja lo suficientemente duro, usted saldrá adelante. ¿Usted sabe cómo nosotros le llamamos a nuestra gente en pobreza hoy mismo? Son empleados esenciales, gente que está teniendo que salir de la casa con un salario de miseria a exponerse todos los días para poder darnos los servicios. Y le ponemos ese título bonito de que son empleados esenciales. O sea, quería decir eso, son gente que trabaja durísimo. Gente que trabaja mucho más duro a veces que un CEO de una gran compañía. Totalmente. Y esas aspiraciones que tenía no necesariamente las van a lograr. Así que vamos a desmitificar esta cuestión de que si usted trabaja suficientemente duro,
va a lograr lo que usted quiere lograr, ¿verdad? Nuevamente, no quiere decir que el trabajo no honra y que usted obviamente no se esfuerce en hacer un buen trabajo, pero hay que desmitificar esta cosa de que todo el mundo que trabaja duro va a alcanzar esas metas que tiene, ¿verdad? Por otro lado, con lo que me estabas preguntando, el Task Force Social del Pueblo se fue articulando, llevamos más allá de un mes articulándonos desde diferentes sectores, ¿verdad? Atendiendo asuntos como violencia de la niñez, violencia contra la mujer, lo que es la situación de las personas sin hogar, lo que es la situación de la juventud, ¿verdad? La juventud de las universidades, los jóvenes que no están trabajando, de los empleados que están trabajando y que están desprotegidos de muchas maneras, en términos del mismo equipo que necesitan para poder protegerse, para no infectarse, de las necesidades de salud mental que tiene el pueblo. Una de las cosas, por ejemplo, que hizo la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que es parte del Task Force Social del Pueblo, con otras organizaciones, fue abogar para que se pudiera trabajar lo de la telepsicología, que obviamente es necesario hoy en día, ¿verdad? Ayer bajó un dictamen que dice que tenemos que abrir los comedores escolares para poder suplir las necesidades alimenticias de nuestros estudiantes. Eso es un logro grandísimo y que se ha tenido que luchar de una manera increíble, porque para el que no lo sabe, nosotros tenemos niños en nuestro país que sus 2 comidas principales son en la escuela, no son en su hogar. Claro. Si eres el comedor escolar, tú me estás desprotegiendo a esos niños de alimentación. A veces hay gente que yo he escuchado que me dice, no, pero es que uno puede conseguir comida más barata. Mira, tú puedes ir, por ejemplo, al fast food tal, sin mencionar el nombre, y por tanto usted puede comprar el bucket familiar y allí alimentó, la comida no está tan cara. Yo por mucho tiempo he trabajado con la niñez y la juventud, y a mí estas cuestiones de los clichés a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Esto de que la niñez es el futuro de Puerto Rico, a mí me da un poquito de rush, porque la niñez es el presente y es el futuro de Puerto Rico, ¿verdad? Y no le damos su lugar en el presente y no entendemos a veces las necesidades que tienen para que puedan construir un país que sea sólido y que sea próspero, ¿verdad? Nosotros que estamos tan como que es un país primermundista, desarrollado, fortalecido. Si usted quiere eso, que podemos debatir si en realidad eso es lo que tiene Estados Unidos, sabe que usted necesita crear un sistema de protección para padres, madres y niños que puedan fortalecer la educación y el desarrollo de esas niñas. ¿Qué pasa con la alimentación? Un niño que se alimenta todos los días de fast food, un estudiante, como yo tengo estudiantes que lo que tienen dinero es que hoy voy a ir aquí, me voy a comprar del menú de $2.99 y me voy a comprar el refresco, me voy a comprar los nuggets de 99 centavos, porque es para lo que me da. ¿Sabe qué? Eso tiene un impacto en el desarrollo del cerebro de ese estudiante, en el aprovechamiento académico, en el nivel de actividad de ese estudiante. Todas esas cosas. Y también como dice Eduardo, perdóname, bien importante que la salud no solamente es gozar de buen estado de salud literalmente, o sea, no tener que tomar medicamentos, no tener que visitar a un médico y no tener alguna condición en particular. La alimentación parte de una buena alimentación. O sea, que es todo un proceso, ¿no? Que no tan solo es, no bebo pastillas, es que tenemos que alimentarnos bien, ¿verdad? Obviamente para tener un buen estado de salud. Y el acceso a la buena alimentación es un privilegio, vamos a hablar claro, ¿verdad? Si usted se quiere alimentar bien, con lo que son los estándares de alimentarse bien, usted va a un lugar y la compra no le va a salir lo que le va a salir la compra en el colmado de la esquina. Le va a salir carísima. ¿Por qué? Porque esos productos que supuestamente son más o que de verdad son más saludables, cuestan más. ¿Qué quiere decir eso? Que no son accesibles para un gran sector de nuestra población. Yo a mis estudiantes, cuando hablamos en el curso de diversidad humana sobre pobreza y hablamos sobre este tema de alimentación, yo les digo, mire, no hay nada más descolonizante que usted salir del país y viajar y ver cómo las cosas son en otros lugares. Yo, por ejemplo, he tenido muchas colaboraciones con investigadores en Canadá y yo he ido a lugares en Canadá y en otros países donde yo no veo un fast food por millas, pero por millas.
Y a mí la primera vez que me pasó eso era como que, espérate, pero ¿dónde yo voy? ¿Dónde yo voy a comer? El presupuesto no me da. Y entonces, mientras más yo viajé, me di cuenta que la alta concentración de este tipo de comida está en lugares de altos niveles de pobreza. Que un lugar, perdona que mencione nombre, pero para que la gente lo pueda identificar, ¿verdad? Un lugar como Fresh Mart, donde, por ejemplo, yo tengo unos accesos a unos ciertos tipos de comida, eso está en unos sitios muy, muy particulares, donde hay un estatus socioeconómico muy particular. ¿Qué pasa? Al final del día estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de calidad de vida, que lo mencionaste ahorita, Ángel, de otra manera, ¿verdad? Nosotros hemos perdido calidad de vida. Y por otro lado, estás hablando de una salud integral que con el pasar del tiempo tiene impacto sobre tus problemas de salud física, sobre tus problemas de salud mental, sobre tu expectativa de vida. Claro. ¿Sabes? En Puerto Rico no hay un buen estudio de expectativa de vida comparando personas por estatus socioeconómico. Yo te aseguro que son años de diferencia la expectativa de vida basado en esos indicadores. Wow, es que vemos cómo se segmenta la sociedad, de que para esta gente pobre, pues los mantenemos ahí, a la gente más acomodada, pues tiene unos accesos, ¿verdad? Por sus condiciones económicas. Y son políticas deliberadas, porque no hay ese puente, no se traza ese puente para que la gente de menos recursos pues pueda entonces también gozar de la distribución de la riqueza, ¿verdad? Y es que el sistema es así, es los ricos versus los pobres, y la desigualdad es ¿verdad? La filosofía que lo sostiene. Y eso es parte de lo que es el colonizaje, el coloniaje en el siglo XXI. Eduardo, para ir, ¿verdad? Recopilando, hablamos de Impacto Juventud. Sé que nos has dado unas pinceladas sobre la gestión que trabajas con ellos. ¿Qué está pasando y cómo entonces esto puede servirnos como instrumento descolonizador? Mira, te hablo rapidito porque creo que no te contesté una pregunta ahorita del Task Force Social. El Task Force Social sí se ha reunido varias veces con el gobierno. Son reuniones que no han llevado a, ¿verdad?, que se formalice ningún tipo de colaboración plena, como son los otros Task Force, ¿verdad?, que tiene el gobierno. Así que ha sido un movimiento sumamente lento. En mi carácter personal, yo pienso que es algo que no se va a materializar de la manera que se materializaron los otros Task Force, pero sin embargo, nosotros seguimos trabajando en beneficio, ¿verdad?, de las poblaciones que en este momento tienen mucha necesidad. El proyecto Impacto Juventud, mira, es un proyecto bien hermoso, ¿verdad? Yo creo que en las crisis pues, surgen cosas para nosotros poder, como dijimos ahorita, que el pueblo salve al pueblo, que nosotros mismos podamos crear estructuras en nuestro país que nos ayuden a poder garantizar o a por lo menos pensar, imaginar un mejor futuro. Después de María, en uno de mis cursos, nosotros creamos un proyecto donde queríamos visibilizar a nivel audiovisual lo que era la pobreza infantil en el país, que todavía en ese entonces y todavía hoy la gente se debate si en realidad eso existe, ¿verdad? Y queríamos también fomentar la visión de que la juventud, de que llegó el momento que la niñez y la juventud en el país tenían que ser entes activos, cívicos, políticos, y que tenemos que nosotros colaborar con ellos particularmente en esos asuntos que les afectan. Así que fue un proyecto que comienza como parte de un curso. Nosotros creamos un video con diferentes expertos, lo presentamos en el cine del Town Center aquí en Mayagüez. Fue un éxito total y fue bien interesante porque, soy bien honesto, o sea, este proyecto es de ellos y para ellos. Cuando se acabó ese proceso, para mí se había acabado la clase y ahí se acabó todo. Pero muchos de ellos se acercaron con un mensaje bien contundente y era el mensaje de que no habían tenido en otros momentos de su vida, en otros espacios, la oportunidad de poder contribuir políticamente y cívicamente al país de la manera que lo hicieron con ese proyecto final de curso. Y ahí pues nada, comenzamos, a mí que no me gusta, pues comenzamos entonces a imaginarnos
que era esto, ¿verdad? Que queríamos que fuera esto, este proyecto, que es un proyecto que es un bebé todavía, tiene 2 años, es un proyecto que todavía está en desarrollo. Una de las metas grandes del proyecto a nivel longitudinal, ¿verdad? A largo plazo, es que nosotros podamos convertirnos en una organización de base comunitaria para trabajar específicamente lo que es educación ciudadana y educación política con juventud, pero a la misma vez dándole herramientas para que puedan ser activistas en sus comunidades. Y no solamente estamos hablando de activismo político, sino que también yo soy investigador, ¿sabes? Que nosotros podamos darle herramientas de investigación a nuestros jóvenes y que puedan investigar las necesidades en sus propias comunidades y proponer soluciones desde sus realidades a estas problemáticas, ¿verdad? A estas diferentes situaciones. Así que estamos en ese proceso, son hasta ahora estudiantes de recinto de Mayagüez, comenzaron como estudiantes de recinto de Mayagüez, ya hoy tenemos algunos estudiantes de UPR Ponce, tenemos el interés de estudiantes de UPR Río Piedras, de unirse al grupo, así que el grupo está creciendo y lo que queremos en realidad es crear una plataforma donde sea la misma juventud, ¿verdad?, la que lleve sus preocupaciones y que podamos generar alternativas y que tengan una plataforma para promover su voz, como pasa en otros países. En otros países a nivel internacional, la gente, hay estructuras donde los jóvenes plantean sus problemáticas, discuten recomendaciones a nivel de gobierno para poder solucionar los problemas, ¿verdad? Y esa es la única manera que nosotros vamos a crear unos entes que sean participativos, que vean la política como algo que se habla, que se discute y que atraviesa sus vidas, ¿verdad? Y hacia eso vamos en Impacto Juventud, y le doy saludo a todos los muchachos porque sé que están pendientes al programa durante el día de hoy. ¿Y dónde conseguimos a Impacto Juventud? ¿Dónde podemos mantenernos al tanto del contenido? Mira, en Facebook pueden buscarnos por Impacto Juventud UPRM, Impacto Juventud UPRM. También estamos en Twitter. Yo no soy tan diestro con Twitter y con Instagram como son mis estudiantes, pero estamos también en Twitter y estamos en Instagram. En Twitter estamos como IJUPRM. Y en Twitter también nos consiguen por Impacto Juventud. Nuestro mayor producto lo pueden ver en Facebook. Durante estos días hemos estado tratando de llevar a cabo una serie de Facebook Lives también, ¿verdad?, sobre diferentes temáticas que tienen que ver con el COVID, para informar a la juventud. Por ejemplo, este martes a las 6 de la tarde tenemos un conversatorio bien interesante con el grupo Huellas de Tambor, donde vamos a estar hablando sobre la bomba como mecanismo de resistencia social en Puerto Rico. Yo creo que las artes en Puerto Rico son un movimiento de resistencia que tenemos que dar atención y darle esa visibilidad. Y el viernes que viene tenemos un conversatorio parecido a este, pero con jóvenes, donde vamos a estar hablando del impacto del coloniaje en la juventud. Con otros jóvenes, porque somos todos jóvenes. Con otros jóvenes. Digo, oye, espérate. Con jóvenes, yo me veo viejita, pero yo soy joven. A mí se me ven un poco las ganas aquí, pero vamos. Déjame sentirme todavía. Con otros jóvenes. Qué chévere, ¿no? Yo los sigo a ustedes por Facebook y de verdad que he visto mucho de los diálogos que ustedes hacen y eso me da esperanza de que se está forjando otra mentalidad, porque son los hijos del neoliberalismo, ¿verdad? Ven la precariedad en sus padres, en su acceso en la educación y aspiran a mejores condiciones y lo están hablando entre ellos. Yo creo que este contexto ahora se está dando, permite esa oportunidad que quizás nosotros o nuestros padres no lo tuvieron. Claro, los que sufrieron la ley de la mordaza no lo podían tener, aunque lo hacían, ¿verdad? Arriesgando sus vidas, el poder hablar sobre sus condiciones y qué otro país querían tener. Y yo creo que eso que mencionas de Impacto Juventud va por esa dirección, ¿verdad? Para que podamos construir ese otro Puerto Rico
porque desde los cimientos que tenemos del coloniaje es muy difícil, no sé. No, y ese proyecto también demuestra la importancia de la universidad y especialmente de la Universidad de Puerto Rico, que se ha visto afectada, ¿verdad? Por esto mismo de la austeridad que estábamos hablando. Claro. Pues te agradezco. ¿De qué? Y de profesores que están diciéndole a los estudiantes, oye, está pasando esto, hay que tenerlo aquí en la cabeza pendiente. Y yo creo que por otro lado, y permíteme un último comentario, ¿verdad? Nosotros hemos hablado mucho de la resiliencia. Es un tema que podemos tener otro programa sobre esto en algún momento, pero proyectos como Impacto Juventud y otros proyectos hermosos como la Red de los Derechos de la Niñez y la Juventud que dirige Marco Santana, ¿verdad? Son proyectos que yo creo que también le dan la oportunidad a la juventud de la resistencia. Y yo creo que en la resistencia hay salud. Así claro. Que quería dar con eso, o sea, yo creo que nosotros tenemos que crear espacios donde nuestros jóvenes, a través de las artes, a través de los debates políticos, a través de la acción afirmativa con diferentes comunidades con necesidad, sientan que están construyendo país y no que el país le está pasando por encima. Claro, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues gracias, Eduardo, por el tiempo prestado. Te agradecemos, ¿verdad? La labor que haces con los jóvenes, la labor que haces como profesora de la universidad. Sabemos, ¿verdad?, que están pasando unos tiempos bien difíciles, pero aún así, ¿verdad?, como tú me dices, siguen resistentes y eso es bien importante. Le agradecemos a todas las personas que nos han visto, nos han escuchado en el día de hoy. Les recordamos, ¿verdad?, que nosotros también nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube como La Hora Verde PR para que consigan, ¿verdad?, esta Hora Verde y las otras horas anteriores. Por el momento, pues nos despedimos. Espero que haya sido del sagrado y nos veremos prontito. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Gracias, gente. Bye. Bye.